concédeme el ancho de banda de la señal analógica que quiero transmitir. ¿Mm? Simplemente yo miro el ancho de banda de la señal analógica que quiero transmitir y en función de eso determino la frecuencia de muestreo. ¿Mm? ¿Queda claro ahí? ¿Queda claro ese concepto? Sí, profe. Ahora sí. Bien, entonces, con eso ustedes pueden resolver cualquiera de estas dos o los otros dos puntos del ejercicio 2, fíjense. Porque si yo les digo, bueno, pero ahora no quiero transmitir una señal de audio telefónico, quiero transmitir una señal de video analógica. ¿Qué van a tener que hacer ustedes? Van a tener que ir a buscar o averiguar cuánto es el ancho de banda de una señal de video analógico. ¿Mm? Entonces, si van, chusmean y averiguan cuánto es el ancho de banda de una señal de video analógica, ¿alguno tiene idea más o menos cuánto es? No lo recuerdo en este momento. Ahí lo busco. Vale. Ya, tranquilo, no hay problema. Después lo averiguan, fíjense, están en el orden de los 6 MHz aproximadamente, ¿no? O sea, 6 millones de Hertz. Entonces, si quieren muestrear una señal de video analógico, la van a tener que muestrear a 12 millones de muestras por segundo. ¿No? ¿Por qué? Como mínimo, teórico. ¿No? ¿Por qué? Porque tengo que seguir respetando el teorema de muestreo que me dice que tengo que muestrear al doble a una frecuencia de muestreo que sea del doble o más del ancho de banda de la señal. ¿No? Una señal de audio de buena calidad, bueno, una señal de audio de buena calidad podría ser una señal de audio en lugar de los 3300 Hz o 3400 Hz como estábamos hablando recién, un audio de buena calidad puede estar en el orden, no sé, de los 15 kHz, 15.000 Hz, ¿no? Si tienen una señal de audio de buena calidad, van a tener que muestrearla con una velocidad de muestreo del orden de 30.000 muestras por segundo o más. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, Sí, sí. todo el ejercicio 2, Vamos bien. vamos bien, lo único que tiene en cuenta es teorema del muestreo, ¿no? ¿Con cuántas muestras por segundo se fija un sistema de esto? En función del teorema del muestreo, ¿no? ¿Qué dice el teorema del muestreo? Doble frecuencia de muestreo igual al doble del ancho de banda de la señal que tengo como mínimo. Y en la práctica, y un 10 o un 20% más que eso. ¿Mm? Bien, el tercero dice, cuando muestreo una señal a menos del doble de su ancho de banda, ¿no? Recién decíamos, el teorema de muestreo que dice que tengo que muestrear por lo menos con una frecuencia de muestreo del doble de su ancho de banda, ¿no? Ahora digo, bueno, ¿y qué pasa si no cumplo ese teorema de muestreo? O sea, yo digo, supónganse, vamos al caso del ejemplo de recién. Decíamos, sigamos jugando con esta señal. Frecuencia de muestreo, vamos a trabajar con esta señal, que era, acuérdense, una señal de 3400 Hz, o sea, una señal de audio telefónico, ¿no? El audio telefónico tiene 3400 Hz. ¿Qué me dice el teorema del muestreo? Que por lo menos tengo que tomar 6800 muestras por segundo. Bueno, la pregunta, lo que plantea el ejercicio ahí es decir, bueno, ¿y si no tomo esa frecuencia de muestreo? Supongamos que yo agarro y muestreo a 5000 muestras por segundo, o sea, no estoy cumpliendo el teorema del muestreo, ¿no? Muestreo a 5000 muestras por segundo, lo que les pregunta el ejercicio es, si yo muestreo a menos del doble de su ancho de banda, que sería este caso, muestreo a 5000 cuando yo debería muestrear a 6800. No se dispondrá de señal alguna en el receptor, no va a llegar nada al receptor. ¿Eso es verdadero o es falso? ¿Qué les Es parece? falso, Falso. entraría solo la Es fundamental. falso. ¿Qué llegaría? Solo la fundamental. Llegaría, a ver, No, en realidad llega una señal, pero no es la señal original. claro, llega, fíjense una cosa. Cuando yo digo, imagínense que, a ver, ¿con qué la podemos dibujar? No, vamos a ir al Paint. Al Paint, que es fácil. Supónganse esa señal de audio que teníamos recién, ¿no? Decíamos la señal de un audio telefónico que tiene, dijimos, un ancho de banda
que iba aproximadamente, ¿no? Que iba aproximadamente hasta, en realidad es por ahí, ¿no? Pero hasta los 3400 Hz. Entonces decíamos, che, el teorema del muestreo dice de que vos tenés que muestrear al doble de la frecuencia o al doble del ancho de banda de la señal. Ahora, cuando yo muestro esa señal ahí, en realidad, si ustedes recuerdan de lo que veíamos de Fourier, en realidad una señal de audio de 3400 Hz dibujada así, en realidad tiene una componente así, una componente así, una componente aquí, una componente aquí, otra componente aquí, ¿no? ¿Se acuerdan de las componentes de Fourier que eran todas senoidales puras? ¿Mm? Con componentes que van a ir desde, no sé, desde el valor de inicial hasta los 3400 Hz más o menos. ¿Sí? Hasta ahí no se perdieron, ¿no? No. Bien. Entonces, cuando vienen y aplican, acuérdense que esta señal vista en el dominio de la frecuencia, ¿no? Esa señal vista en el dominio de la frecuencia es lo mismo que la señal compuesta vista en el dominio del tiempo, ¿no? O sea, esta señal y esta señal son la misma, nada más que esta la estoy viendo en el dominio del tiempo, esta la estoy viendo en el dominio de la frecuencia, ¿no? Ahora, esta señal que está acá en el dominio del tiempo, teóricamente tiene un ancho de banda de 3400 Hz. ¿No? Y entonces, ¿por qué? Y porque todas sus componentes de Fourier llegan hasta 3400 Hz. ¿No? Entonces uno diría, che, ¿con qué frecuencia de muestreo muestrearías esta señal compuesta acá en el dominio del tiempo? La muestrearía con el doble o sea, lo que me dice el teorema del muestreo es muestrearla con una frecuencia que es el doble de la frecuencia del ancho de banda. Perdón. O sea, muestrearla a 6800 muestras por segundo o más. Si yo la muestreo a 5000 muestras, como decíamos recién, ahora agarro y a esta señal la muestreo a 5000 muestras por segundo. Fíjense qué es lo que, vamos a ver qué pasaría. 5000 muestras por segundo. La muestreo a 5000 y entonces digo, supónganse que esta primer componente de Fourier está en el orden de los 300 Hz. Para esta componente de Fourier, ¿se cumple el teorema del muestreo? Es de 300 Hz. Sí. Sí, porque ¿qué dice el teorema del muestreo? Che, muestréame al menos al doble de mi frecuencia. Si querés más, no hay problema, pero por lo menos al doble. Entonces, para esta componente de 300, ¿qué es lo que diría el teorema del muestreo? Diría, che, por lo menos, para que esta componente viaje bien, debería muestrearla por lo menos a 600 muestras por segundo, ¿no? El doble de su frecuencia, ¿no? Entonces, esta componente Fourier, si yo muestreo a 5000 muestras por segundo, ¿la voy a recuperar del otro lado? Sí, la voy a recuperar del otro lado porque cumple el teorema del muestreo. Esta segunda componente, que supónganse que está en 1000 Hz, ¿no? Para ir más rápido. Esta, o la tercera, está en 1000 Hz. Para que pueda llegar al otro extremo, o sea, para que pueda ser muestreada y llevada como una señal digital, ¿qué frecuencia de muestreo mínima debería ocupar? O debería generar yo. Debería generar como mínimo 2000 muestras por segundo, porque es de 1000 Hz. Entonces, si genero 5000, ¿la voy a recuperar del otro lado? Y sí, la voy a recuperar, porque estoy cumpliendo con el teorema del muestreo con él. Si seguimos adelante y nos encontramos con esta componente que supónganse que es de 2000 Hz. Esta componente de 2000 requeriría, para que viaje bien, una frecuencia de muestreo de 4000 muestras por segundo. Lo que estoy tomando 5000 cumple el teorema del muestreo. Seguimos y acá me encuentro supóngase una componente de Fourier que esté en el orden de los, no sé, 2800. Profe, Sí, ¿puedo aceptar a un compañero que quiere entrar? dale. Supóngase que esta componente que está acá es de 2800 Hz. No tengo a nadie, che, intentando. Avisarle que reintente porque capaz que se le salió eso.
Suponete que esta sea de 2800, entonces. Si es de 2800 esa componente de Fourier, ¿qué frecuencia de muestreo me exigiría? Y me exigiría 5600 muestras por segundo, mínimo, para que esta componente pueda viajar por el canal digital después de muestreado y cuantificado y codificado. ¿Va a viajar esta componente si yo la muestreo a 5000 muestras por segundo? Claramente no. No, claramente no. ¿Y esta que sigue acá? Claramente tampoco. Entonces, habiendo generado una señal, o digamos, en el transmisor teniendo una señal como esta, si yo la muestreo a 5000 muestras por segundo, en el receptor voy a recibir una señal que va a tener la componente de 300, va a tener la componente esa que no sé si era de 600, va a tener esta de 1000, va a tener esta de 1500, va a tener esta de 2000 y no va a tener la componente de 2800 ni va a tener la componente de 3400. ¿Por qué? Porque ninguna de las dos cumple el teorema del muestreo. Si no cumplen el teorema del muestreo, estas componentes de Fourier no viajan. No viajan. O sea, si esas componentes, la frecuencia de muestreo es tal que no cumple con el teorema del muestreo para alguna componente de frecuencia, esa componente, cuando yo mande los codiguitos binarios acá, no va a viajar. Y por lo tanto, cuando yo quiera rearmar la señal del otro lado, la señal que voy a rearmar va a ser una señal en el dominio del tiempo relativamente parecida a la del origen, pero no igual. ¿Por qué no igual? Y porque no tiene todas las componentes Fourier. Tiene la buena parte de las componentes, pero no tiene todas. ¿Lo ven? Ese es el efecto de no adoptar una frecuencia de muestreo adecuada en la señal. O sea, yo voy a tener una señal, no es que no voy a recibir nada si no cumplo el teorema del muestreo. Yo lo que voy a recibir va a ser solo aquellas componentes de Fourier que cumplen con el teorema del muestreo. Las que no cumplen se quedaron en la casa, se quedaron en el camino. ¿Se ubican? ¿Se ve ese fenómeno? Sí, profe. Sí, ay, por Dios. Bien, entonces, esta afirmación que dice acá, al muestrear una señal a menos del doble de su ancho de banda, no se dispondrá de señal alguna en el receptor. Esa es una afirmación falsa, porque sí se dispone de señal en el receptor. Es una señal distinta a la del transmisor, porque le faltan componentes de Fourier, pero sí se recibe señal. Una señal que tiene las componentes de Fourier, solo las componentes de Fourier que cumplen con el teorema del muestreo. ¿Está? ¿Es claro ese? Bien. Vamos al 4. Dice, otra pregunta que dice, cuando yo cuantizo una señal, cuantizar es redondear, ¿se acuerdan? ¿No? Cuando yo redondeo una señal, ¿se pierde información de esa señal? ¿Qué les parece a ustedes? Sí. Cuando yo Sí, redondeo, sí, sí. claro. ¿Se acuerdan que decíamos, esto era una afirmación de decir, ojo, que la cuantificación o la cuantización o el redondeo me hace perder parte de la información? ¿Cuánta información pierdo? ¿Mucha o poca? Y depende de cómo cuantice o cómo cuantifique. Si cuantifico en muchos valores posibles, la cantidad de información que pierdo es poca. Si cuantifico en pocos valores posibles, la cantidad de información que pierdo es mucha. ¿De acuerdo? Entonces, pregunta, ¿esta es verdadera? Sí, es verdadera. Si no pierdo información, ¿qué ocurre concretamente con la señal? No, sí, definitivamente pierdo información. Si pierdo información, ¿cómo la recupero? Ajo y agua, no la recupero de ninguna manera, ¿no? ¿Se acuerdan que decíamos el error de cuantización es un error irrecuperable? ¿Lo puedo achicar? Sí, lo puedo achicar. ¿Cómo?
¿Cómo lo achico? ¿Se acuerdan cómo lo achico? ¿Algunos se acuerdan? ¿Cómo achicaba el error de cuantización? Aumentando la frecuencia de muestreo. No, aumentando, acuérdense, esto es importante, volvamos ahí. Acordate que la frecuencia de muestreo, es más, creo que hay un par de filminas posteriores que básicamente plantean esto. La frecuencia de muestreo, ¿m? Está relacionada con que las componentes de Fourier de esa señal viajen o no viajen, ¿no? ¿Se acuerdan que decíamos recién? Si la frecuencia de muestreo es adecuada, viajan todas las componentes de Fourier. Si no es adecuada, alguna de las componentes de Fourier no viaja. Ahora, el error de cuantización, el cuantificador acuérdense siempre, esta parte del modulador digital tiene que ver solo con la frecuencia de muestreo. ¿Y con qué está relacionada la frecuencia de muestreo? Con el ancho de banda de la señal. Y nada más. Y si yo cumplo el teorema del muestreo, el error es cero, porque teóricamente yo recupero absolutamente completa la señal, ¿no? Si, supónganse que yo muestreo e inmediatamente después, antes de cuantificar, codificar, mandar por un canal o lo que sea, agarro estas muestras y las meto al filtro digital, la señal de salida es perfectamente igual a esta, es idéntica, ¿no? Porque justamente el teorema del muestreo decía, che, vos no vas a perder, si muestreas a la frecuencia de muestreo adecuada, no perdés nada, absolutamente nada de la señal. Entonces, el muestreo no está relacionado con el error de cuantización, porque el muestreo lo que me va a permitir es poder llevar todas las componentes de Fourier o no. Obviamente que si no cumplo el teorema del muestreo, o sea, si muestreo frecuencias menores, lo que me pasa es que voy a generar un error en la señal, pero un error porque le faltan componentes de Fourier, no por redondear. ¿Estamos hasta ahí? Cuando yo vengo a la segunda etapa del módulo PCM, esta segunda etapa es un redondeador o un cuantificador. Este redondeador me genera lo que llamábamos el error de cuantización, que es irrecuperable y que siempre va a estar. Lo que ocurre es que ese error de cuantización lo puedo achicar. ¿Cómo lo achicaba el error de cuantización? ¿Se acuerdan? Aumentando la resolución. Exacto, aumentando la resolución, que dicho en criollo es diciendo de que estos palitos o estas muestras pueden tener más valores posibles. Eso es aumentar la resolución, ¿no? Uy, perdón. Acuérdense que estos palitos tienen infinitos valores posibles, ¿no? Porque son fotos de un determinado momento de esta señal. Esas fotos pueden valer cualquiera, supónganse entre 0 y 8 pueden valer los infinitos valores posibles que hay entre 0 y 8, ¿no? Entonces nosotros decíamos, che, no puedo codificar eso, tengo que redondearlo. Bueno, cuando lo redondeas, ese redondeo puede ser un redondeo muy burdo, muy bruto, diciendo, listo, lo redondeo y la señal solo puede valer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, y chao, ¿no? Ese podría ser un redondeo burdo. Pero también podría decir, bueno, los voy a redondear, pero los valores pueden valer 1, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, así hasta 8, ¿no? Obviamente, ¿qué cambió entre una forma de redondear y otra? La resolución, ¿no? O la diferencia de tamaños entre posibles palitos. Cuando yo redondeo más burdo, el error de cuantización es más grande. Cuando yo redondeo más con una resolución más chica, el error de cuantización es más chico. Ahora, si ustedes se acuerdan, ¿cuál era el costo de redondear demasiado, de aumentar las resoluciones, ¿no? o de que el error de cuantización sea muy chico? ¿Cuál es el costo que pago? ¿Se acuerdan? Mayor uso de ancho de banda del canal. Claro, mayor uso de ancho de banda del canal. ¿Por qué? Porque si ustedes dividen en solo 8 valores posibles, decíamos, bueno, con 3 bits para cada palito yo lo puedo representar con 3 bits.
Ahora, si ustedes me dividen esto en 80 valores posibles, que es lo que hacíamos recién poniendo 0,1, 0,2, 0,3, ¿no? Si me lo dividen en 80 valores posibles, ahora yo con 3 bits no puedo establecer un código binario único para cada uno de los 80 tamaños de palito distintos, ¿no? Voy a tener que usar mucha mayor cantidad de bits, ¿no? Como 7, 8, ¿no? 7, creo, ¿no? 6 o 7. Entonces, ¿qué es lo que me va a pasar? Cada una de estas muestras va a tener mucha mayor cantidad de bits. Y entonces, para transmitir este mismo semiciclo de la señal analógica, donde yo agarraba y mandaba 3 bits, 3 bits, 3 bits, 3 bits, 3 bits, 3 bits, ahora para el mismo semiciclo, las mismas muestras, voy a tener que mandar 7 bits, 7 bits, 7 bits, 7 bits, 7 bits, 7 bits. ¿Mm? Y entonces la cantidad de bits por segundo que pasan por acá se me incrementa. Por lo tanto, la factura que yo voy a tener que contratar de Claro, Movistar, Telefónica o el que sea, de ancho de banda, va a ser mucho más grande que en el caso anterior. Entonces, achico el error de cuantización, pero agrando el ancho de banda o la capacidad de canal que yo requiero para transmitir esa señal, ¿no? Eso es lo que me ocurre con el error de cuantización. Entonces, acá lo que decimos es, yo cuánto cuantizo, ¿se pierde? Sí, se pierde. Si la pierdo, ¿cómo la recupero? No hay forma de recuperarla. ¿Puedo lograr manejar o achicar cuánto pierdo? Sí, lo puedo achicar cuánto pierdo. No puedo llevarlo a cero, pero lo puedo achicar cuánta información pierdo, ¿no? O sea, puedo achicar el error de cuantización. ¿Cómo lo hago? Mejorando la resolución, como lo dijo alguno de ustedes, ¿no? ¿Cómo mejora la resolución? Poniendo mayor cantidad de valores posibles o valores admisibles a la salida del cuantizador. ¿Mm? Bien. 5. Define el ruido de cuantización. ¿Qué es el ruido de cuantización? Es esto que estamos hablando. El ruido de cuantización se le llama ruido, ¿no? Pero no es naturalmente un ruido. Es básicamente una deformación de la señal por el hecho de que yo redondeo las muestras. Eso se le llama ruido de cuantización, pero no es un ruido en sí mismo, sino que básicamente es un error generado por el hecho de que yo lo que hago es redondear las muestras. ¿De quién depende? Y depende del muestreador, digamos, ¿no? O sea, como yo defina el muestreador o el cuantificador no, perdón, el muestreador, un error, el cuantificador. ¿De quién depende el error de cuantización? Del cuantificador. Si yo el cuantificador, como les decía, divide muchas más posibles valores admisibles a la salida, el error o el ruido de cuantización se achica. Si dividen pocas, el error se agranda. ¿Cómo lo elimino el ruido de cuantización? No hay forma de eliminar el ruido de cuantización. ¿Estamos hasta ahí? Con el tema del ruido. Sí, profe. Bien. Bien, sigamos. Ahora, fíjense el ejercicio 6. Acá el ejercicio 6 lo que muestra es cómo es electrónicamente un cuantizador. Cómo se implementa un cuantizador en un circuito electrónico. Básicamente, un cuantizador va a tener una curva de respuesta entre la entrada y la salida como esto, una escalerita. ¿Qué es lo que hace el cuantizador? El cuantizador, fíjense, le ingresa en el eje X un determinado valor de tensión de entrada y por el eje Y le va a salir un valor determinado de salida. Fíjense, lo vamos a hacer para uno de los ejemplos. Acá dice 1,17 volts. O sea, a la entrada del cuantizador entra una muestra de 1,17 volts. O sea, acá
uno de estos palitos, el primer palito de estos, tiene 1,17 volts a la entrada. ¿Cuánto va a sacar a la salida ese cuantificador? ¿Cuánto creen que va a sacar? Si le entra 1,17. 1. No, 2. En principio va a estar más cerca de 1, pero va a depender de la resolución, como decíamos recién, o sea, del tamaño del palito que yo implemente. Esperen que me voy a llevar esto para el Paint para poder dibujarlo más cómodo. Fíjense, ¿qué es lo que va a pasar si supónganse que entra una señal de 1,17 volts. La vamos a dibujar acá, a la señal de 1,17 volts. Entra el palito de 1,17 volts. La entrada la vamos a hacer por el eje X. O sea, acá en el eje X, ¿dónde estaría el 1,17? Fíjense, acá está el 0, por acá anda el 1, el 1,17 anda por acá, ¿no? Entonces, entra un palito, viene un palito de 1,17 aproximadamente, ¿no? Tiene que superar el 1. Viene el palito de 1,17, ¿no? Imagínense que la entrada del bicho este es por este lado, ¿no? Por acá entra la señal de entrada y por acá, vamos a hacer en otro color ahora, vamos a hacer en otro color, por acá sale la señal de salida del cuantizador. Entonces, entra un palito de 1,17 volts. ¿Qué es lo que hace este palito de 1,17 volts? Vamos a tratar de hacer un dibujito de qué es lo que hace. Este palito de 1,17 volts se proyecta acá. Vamos a buscar una línea un poco más decente. Este palito de 1,17 volts se proyecta acá e intercepta a ese punto. En ese punto le define, en ese punto se define cuánto es la amplitud de salida del palito de salida, que lo vamos a hacer en verde. En realidad la entrada estaría en el eje X positivo. La entrada está en el eje, claro, acá está en el eje X positivo. Fíjate que este palito rojo, que es la entrada, tiene un valor de X positivo. ¿Lo ven? ¿Lo ves acá? Está dentro digamos, de acá hacia la derecha, digamos, ¿no? Ese es el primer palito que tiene una amplitud positiva de 1,17. Bien, ¿No? bien, ¿Lo bien. ves? Sí. Acá tiene 1,17. Que lo vamos a poner en los colores adecuados, si no va a ser una galleta. Esto es 1,17. Esa es la entrada, ¿no? Ese palito es de 1,17 de entrada. Ese palito ustedes lo proyectan. Esta es la curva de respuesta que tiene el cuantizador. Y cuando corta la curva de respuesta, en ese valor es el valor que saca, es el valor que saca ese cuantizador a la salida. ¿De cuánto es ese valor? ¿De cuánto es este palito verde que sacó acá a la salida? ¿Cuánto creen? De 1. Fíjense, ¿no? Fíjense que está acá a medida de 1, exacto, ¿no? De 1,17, ¿y qué sacó a la salida? Sacó 1. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Lo redondeó, básicamente, ¿no? Simplemente lo que hizo fue redondearlo. Vamos al segundo ejemplo. Menos 0,25 volts. Supónganse que el segundo palito, la segunda muestra que viene, es de menos 0,25. O sea, viene para acá, acá andará el menos 1, acá anda el menos 0,5, por acá el menos 0,25 debería ser un palito, no sé. Wow, que me quedó chiquito, espera. Vamos a agrandar esto.
ese segundo palito de 0 andaría por ahí de menos 0,25, ¿no? O sea, sentido negativo, 0,25. Si yo lo proyecto, igual que recién lo quiero proyectar, lo que Profe, voy a hacer es lo proyecto por acá. ¿Perdón? Nos preguntamos Te por qué escucho lo muy pone allá entrecortado. abajo. ¿Por qué lo pongo? Te escucho muy entrecortado, discúlpame. ¿Por qué lo pone allá abajo cerca del 4? No, el 4, olvídate, esta columna de menos 2, menos 4, es la altura de los palitos de salida verticales acá. Yo acá lo que digamos, es el primer palito lo pongo por acá abajo, ¿no? Lo que quiero es mostrarles que entra por este eje y sale por este otro, nada más. Pero esto, si quieren, el 1,17 y el menos 0,25, pónganlo abajo de la A acá, si quieren, para no confundirse, ¿no? O sea, entra un palito, entra la primera muestra de 1,17, se proyecta la amplitud y donde corta, tengo la salida. Se proyecta el de menos 0,25 y donde corta, tengo la salida. ¿De cuánto va a ser la salida del menos 0,25? 0, ¿no? 0, correcto. Fíjense, correcto, 0, ¿no? Y si vamos al que sigue, que no sé cuánto era, 3,1, 3,1 volt, ¿cómo sería el palito de 3,1 volt? Lo tendríamos que hacer, supónganse que lo hacemos por acá, bueno, quedó cualquier cosa. 3,1 volt sería un palito de 3,1 por acá. ¿Cómo se fija dónde o qué valor de salida va a tener esto? Pasa por el 3,1 ahí, llega acá, corta acá, y cuando corta ahí, tengo el valor de salida proyectado. ¿De cuánto va a ser ese palito de valor de salida proyectado? Va a ser de 3, correcto. El palito de salida va a ser de 3. ¿No ven? Eso, simplemente para qué este ejercicio, para que interpreten cómo se fabrica un cuantizador, ¿no? O un elemento que les va a generar una señal discreta a partir de una señal analógica continua, ¿no? O sea, yo acá, fíjense que acá a la entrada puedo tener palitos del tamaño que a mí se me ocurra, ¿no? Yo podría generar un palito de 1,16,942,396,8,5,49, ¿no? Ese tamaño de palito, que puede ser infinitos valores posibles de los palitos de entrada, cuando yo los paso por este circuitito electrónico que tiene una función escalera directamente adentro construida, lo que voy a tener es un redondeo de esa señal. ¿A qué valor? Al valor correcto que yo tenga. ¿Cómo mejoro la resolución? Haciendo los escalones estos más chiquititos, ¿no? Si yo en cada escalón de estos me tira 2 escalones, la resolución mejora, ¿no? Ahora, sé que después voy a tener que pagar costo por esa mejor resolución por el hecho de que voy a tener más cantidad de tamaño de palito posible. ¿Se ubican? Sí, sí. Sí, Bien. profe. Bien, eso es simplemente este ejercicio. El 6 lo que tiene por objeto es tratar de que ustedes interpreten cómo es adentro un cuantizador. Bien, vamos a este ejercicio, al 7. Dice, debemos diseñar un sistema PCM que requiere tener un error de cuantización menor de 1%. O sea, fíjense, vamos a hacer una hoja nueva. Vamos a poner un error de cuantización menor de 1%. Eso es lo primero que me pide el ejercicio. Y el ancho de banda de la señal a transmitir es de 24.000 Hz. El ancho de banda
de la señal analógica a transmitir es de 24.000 Hz. Entonces, no se olviden de esto. El ancho de banda, ¿qué es lo que me definía? ¿Recuerdan qué me definía? Cantidad de muestras. Exactamente, ¿no? El ancho de banda me define la frecuencia de muestreo. ¿De cuánto va a ser la frecuencia de muestreo? Sí, en la teoría sería de 48.000 Hz, en la práctica sería 48.000 más el 10%, que si no lo calculamos ya lo dejamos ahí. Más o menos 52.800 Hz. Perdón, 52.800 muestras por segundo. O sea, ustedes saben, saben de que la frecuencia de muestreo que tienen que implementar para ese sistema, para que puedan transmitir esa señal que tiene un ancho de banda de 24.000 Hz, es de 52.800 muestras por segundo. Y por otro lado, el error de cuantización, menor del 1%, ¿qué quiere decir que yo voy a tener un error de cuantización menor del 1%? Que básicamente lo que nosotros estamos diciendo para tener un error de cuantización del 1% es de que, fíjense, yo voy a tener un error de cuantización del 1% cuando yo tenga dividido el espacio posible de amplitudes en 100 valores distintos, ¿no? Eso le genera un error de cuantización del 1%, ¿no? Porque ustedes redondean, ¿no? Tienen 100 valores posibles, ¿no? Tienen 100 valores posibles. Error de cuantización del 1% implica que la cantidad de valores posibles de las muestras o de los palitos es igual a 1 dividido 100. Perdón, cantidad de valores, perdón, cantidad es 100. ¿Por qué son 100? Y porque si yo tengo 100 valores posibles de amplitud de palito, voy a tener un error de cuantización del 1%. Siempre el error de cuantización va a ser igual a 1 dividido la cantidad de valores posibles de las muestras, para que no se confundan. Siempre el error de cuantización va a ser 1 dividido la cantidad de valores posibles de las muestras. Entonces, si ustedes dicen, supónganse, vienen acá y dicen, che, la cantidad de valores posibles que pueden tener las muestras son 100 valores distintos. Si la cantidad de valores posibles de las muestras son 100, entonces el error de cuantización va a ser igual a 1 dividido 100. ¿Cuánto es esto? El 1%. Si ahora dividen en 200, ¿no? Fíjense, si ahora dicen, no, puede tener 200 valores posibles. Acá hay 200 valores distintos posibles. Lo que les va a pasar es que el error de cuantización va a ser igual a 1 dividido 200. ¿Cuánto les da 1 dividido 200? 0,5%. Fíjense, esto es para 100 valores posibles y esto es para 200 valores posibles. ¿Explican? ¿Cómo achican el error de cuantización? Mejoran la resolución del cuantizador, ¿no?
Sí, Si lo que hacen es poner 10 valores posibles de palito, 10 valores posibles de palito, el error de cuantización va a ser igual a 1 dividido 10. O sea, va a ser igual al 10%. O sea, tiene un error de cuantización grandote, 10%. ¿Por qué? Porque asumieron de que los palitos podían solo tener 10 valores posibles. Ahora, una consulta. Si tienen 10 valores posibles de palito, ¿cuántos bits van a necesitar para armar el código de fíjense que estos son 3 casos distintos de cuantificador, digamos, ¿no? Para este cuantificador, vamos a llamar el A, para el cuantificador A, ¿cuántos bits van a generar a la salida? O sea, para el cuantificador A, ¿cuántos bits va a generar a la salida por cada uno de los palitos? ¿Qué les parece? 5. 5, correcto. ¿Están todos de acuerdo? 5 bits. Necesito 5 bits. ¿Por qué? Porque para... necesito 4 bits. Fíjate. No, perdón. Necesito... Sí, 4 bits. Fíjate una cosa. Si tengo 10 valores posibles de palito, ¿sí? 10 valores posibles de palito. ¿Cuáles serían los valores, las amplitudes posibles que tendrían esos palitos? 1, 2, 3. Esas serían las amplitudes posibles de palito que le podrían llegar a la entrada del codificador binario, ¿no? Yo lo que tengo que armar es un código binario que me soporte un valor para cada una de estas. ¿Cuál podría ser? Yo podría arrancar, podría arrancar 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, y así sucesivamente. Y para 10 valores distintos posibles, con un código binario de 4 bits me alcanza. ¿Se acuerdan? ¿Con 3 bits me alcanza? No. Esos 10 valores, ¿esos 10 valores no serían del 0 al 9? Lo mismo, como quieras. Depende de donde pongas vos tu 0, porque en realidad, acordate que esto es un dispositivo al que le metes una tensión. Vos podrías poner que esa tensión sea con referencia a 0 y entonces sí, o podría ser que tu valor de tensión sea 1 o sea 50, digamos. No hay problema. El punto es que a vos siempre te estén llegando 10 valores distintos posibles solamente, ¿no? Ya sea que sean de la tensión 51 a la 60, o que sean de la tensión 1 a la 10, o que sean de la 0 a la 9. Bien. Pero cuando tenés 10 valores posibles distintos de tensión, entonces vos con 4 bits armás un código binario para los 10 valores distintos. ¿Por qué? Porque 2 a la 4 es un número mayor que 10. ¿No? ¿Qué cuenta tienen que hacer ustedes para calcular eso? Tienen que ver qué potencia de 2, ¿no? Como cuando hacían un código binario, ¿se acuerdan? Decían, che, tengo que tener 8 valores distintos posibles, y con 3 bits me alcanza. Pero si son 10 valores distintos posibles, y ya necesito 4 bits, ¿sí? Y si son 16, y todavía me alcanza con 4 bits. Y si son 20, y ya necesito 5 bits. ¿Se acuerdan de eso? Es como si lo estuviera hablando en ponja, ¿no? Bien, entonces, lo que ustedes dicen es que si yo tengo palitos por 10 valores distintos posibles, necesito un código de 4 bits. ¿Por qué? Porque 2 a la 4 es mayor que 10. Entonces, yo lo que estoy diciendo es que este dispositivo, si yo lo que adopté son 10 valores posibles de palitos distintos, 10 acá, a la salida del codificador acá, cada palito va a estar representado por 4 bits. Eso es lo que estoy diciendo. Si ahora digo, no me gusta, quiero mejor resolución o menor error de cuantización, y entonces tomo el caso B, y digo, no, lo que quiero son 100 valores de palito distintos. Si tengo 100 valores de palito distintos, voy a ir del 1 hasta el 100 ahora.
Y entonces voy a necesitar muchos más bits que 4 para codificar cada palito. Porque tengo 100 palitos distintos. Y a cada tamaño de palito le tengo que dar un código binario. Entonces voy a tener que ver el 2 a la cuánto es mayor que 100. 2 a la cuánto es mayor que 100. ¿Se acuerdan? 2 a la 4 2 a la es 7. 16. Claro, 2 a la 5 es 32, 2 a la 6 es 64, 2 a la 7 es 128, ¿no? Entonces, en realidad, yo necesito 7 bits aquí, 7 bits, para poder transmitir cada una de estas muestras. ¿Se ubican? ¿Mm? Bueno, miren, una cosilla. Tengo un Ahí, problema de... Sande, Sí, sí. ahí básicamente los bits es para ir formando desde el número 1 al 100, básicamente. Claro, exactamente. Cuando pasamos al decimal. Por eso es 7 Claro, bits. exactamente. Claro, lo que vos estás diciendo ahí es que decís, che, lo que estos palitos naranja que veo acá pueden ser de 100 valores distintos posibles, este codificador, cuando le llegue el palito de tamaño 1, va a tener que generar un código binario para el 1, y cuando le llegue el de tamaño 100, va a tener que generar uno para el código binario para el tamaño 100, y cuando llegue un 54, va a tener que generar el código binario para el 54. Entonces, ¿qué voy a tener que tener? Un código binario que sea capaz de representar 100 valores distintos posibles. Para eso, necesito que cada código binario de estos tenga 7 bits. Bueno, miren, ¿saben qué? Vamos a parar acá. Tengo un tema a resolver, les pido disculpas. Y vamos a parar acá porque este ejercicio es un poquito más complejo para terminarlo, porque todavía tenemos que terminar de ver. Lo que queremos ver al final de la historia es cuántos bits por segundo van a viajar por el canal, ¿no? Eso es lo que les pregunta el ejercicio 7, ¿no? Entonces, lo vamos a revisar la semana que viene, no, porque está el examen. Acuérdense que quedamos recién ahí con la mayoría que estaban cuando hicimos la votación. Quedamos que la semana que viene es el examen del ejercicio del tema 3 y 4. Así que si en principio quedamos definitivamente con esa fecha para el examen del 3 y 4. Entonces, la semana siguiente a la próxima, nos vamos a poner, y espero que sea presencial, nos vamos a poner a tratar de resolver bien este ejercicio para que les quede bien claro. Porque en este ejercicio es donde van a ver completamente al modulador PCM de punta a punta. ¿Estamos? Profe, una consulta. Sí, decime. ¿La semana que viene es presencial, el examen se pasa? Si la semana que viene es presencial, sí, pasémoslo, ¿no? Si la semana que viene es presencial, pasémoslo. ¿Por qué? Porque me gustaría explicarles bien este tema y estos ejercicios que quedan de manera presencial. Teóricamente me han dicho que no, que la semana que viene nos tocaría virtual, pero si nos toca presencial, pasamos el examen a la semana siguiente y tratamos de ver estos temas que me gustaría verlos con cara a cara, porque es mucho más fácil para que les quede claro. Lo mismo yo les pongo, como les digo, le pregunto a Ale ahora y les pongo en el Moodle más tarde o mañana si lo dejamos para la semana que viene, si no es presencial, o lo pasamos para la próxima, si llega a ser presencial nuestra clase. Bueno. Bueno, profe, Bueno. ok. Bueno, muchachos, los dejo, les agradezco el tiempo y bueno, espero que sea presencial, así lo podamos terminar de ver bien la semana que viene. Bueno, profe. Ok, que tenga buenas tardes. Gracias y bueno, disculpa por no haber estado por allá hoy. No, por favor. Que ande muy bien. Hasta luego. Gracias, profe. Nos vemos. Chao, hasta Suerte, muchas gracias.